los niños que nos han adoptado a nosotros desde Ghana, y también vamos a tener otros momentos muy especiales. Pero hoy vamos a estar hablando de Cristo resucitado, fundamento de nuestra esperanza. Si en algún momento me quedo sin voz, perdónenme, pero he estado toda la semana casi afónico, resfriado. Esta mañana junto al pastor Máximo tuve la oportunidad fuimos un momento al tanatorio de Camas para acompañar a una familia, a un matrimonio que han perdido una bebé. La sobrina de nuestra hermana Jenny, que ha estado aquí con nosotros hace un tiempo, y fue un momento emotivo poder acompañar a la familia. Pude, junto al párroco, al capellán del tanatorio, entre los dos oficiamos el responso, como se conoce aquí, y pudimos hablar de, por lo menos yo, el momento que tuve, pude dar una breve palabra y orar por la familia, y hablaba de que hoy celebramos un momento especial. Celebramos el momento de la resurrección de Cristo, la esperanza viva. Y era maravilloso ver cómo esta familia estaba no solo emocionada, dolorida, como es normal, triste, rota por la pérdida de su bebé, que apenas tenía 10 meses de vida, pero con una fuerza cuando nos abrazamos y una plena seguridad de que volverán a ver a su pequeña. Yo venía en el camino pensando y decía, wow, Señor, esa es la esperanza viva de la resurrección de Cristo. Qué diferente es para el que no tiene esa esperanza. Yo no puedo imaginar el dolor de unos padres que ya por sí solos están rotos, pero si además de eso le añades que no tienen ninguna esperanza de volver a ver a su pequeña. Y algo que yo les decía a ellos y a los congregados allí, tenemos la seguridad de que si Cristo está con nosotros y es nuestro Señor y Salvador, vamos a volver a ver a Ariadna. Plena seguridad. Y no porque lo diga yo, sino porque Cristo lo dice. Y no solo porque Él lo dice, sino porque Él resucitó como evidencia de que nosotros resucitaremos con Él. Hace 2 semanas atrás tuvimos la bendición, algunos de los hermanos aquí, de acompañar a Pilar en la ceremonia que se hizo de despedida a José María. Y hubo un momento muy emotivo, ¿no, Luis? El momento en que vimos el vídeo de José María, nuestro querido hermano. Sabemos que él ya partió con el Señor, hará 2 semanas aproximadamente, y estuvimos allí y nunca había estado en un homenaje igual, de verdad. Era algo diferente a lo que estábamos acostumbrados y hubo un momento muy gracioso y emotivo. Gracioso porque sabemos que José María era un personaje, ¿no? Un personaje que siempre tenía una broma, un chiste, era jocoso, y en el momento de mayor intensidad de la ceremonia ponen un vídeo y sale él sonriendo y sale él alentándonos, y fue algo maravilloso. Yo de verdad no había estado en algo igual, y verlo a él era como si él había vencido a la muerte, como si el tiempo se hubiera detenido y nada, él estaba ahí entre nosotros y estaba sonriendo, riéndose, haciendo una broma, pero también diciendo cosas, unas palabras increíbles. Era una mezcla, por lo menos para mí, fue una mezcla de momentos de risa y momentos de lágrimas. Y yo pensaba en todo eso. ¿Cómo José María podía tener tal sobriedad y gozo sabiendo que se iba a enfrentar en una semana a la partida final? ¿Cómo tenía esa esperanza? ¿Cómo poder mirar a la muerte sin temor? A lo mejor con desilusión, dolor, pero sin miedo. ¿Cómo poder enfrentarnos a ese fantasma que nos persigue desde que nacemos? Al mirar el vídeo de José María y en ese instante, Dios habló mucho a mi corazón. ¿Podemos tener la misma esperanza que Él? ¿Podemos mirar a la muerte no desde el miedo, sino desde la esperanza? ¿Podemos sentir paz y hasta un gozo y alegría al saber que nuestra partida está cerca? Este es el corazón de nuestra fe. Es lo que de alguna manera nos diferencia del resto de las religiones. Tenemos la plena confianza en que Cristo resucitó de entre los muertos. Y mediante la fe en Cristo tenemos la plena y total seguridad que la muerte no tiene la última palabra en nuestras vidas. Amados,
José María podía mirar a la muerte con esperanza porque sabía que no era el final. Esta familia en la que acompañé hoy, a pesar del dolor y de estar rotos completamente, ellos tenían la plena confianza total de que su hija estaba en los brazos del Salvador. Esta gran verdad le da sentido o le ha dado sentido a nuestras hermanas y hermanos a lo largo de la historia. Hay una película que vi hace poco de Scorsese, basada en una novela, se la recomiendo a todos, se llama El Silencio. Es abrumadora, pero es basado en los hechos reales de los misioneros del siglo XVII, jesuitas, que llegaron a Japón y fueron masacrados por causa del Evangelio. Y hay escenas poderosas de ver cómo creyentes eran crucificados vivos, torturados hasta la muerte, y ellos gritaban a una: Señor, queremos ya estar en el paraíso. Señor, ya llévanos, Dios. Esa esperanza viva, hermanos, fue la que ha sostenido a nuestras hermanas y hermanos. Es lo que sostiene a la iglesia en Palestina y en Gaza. Es lo que sostiene a la iglesia en Ucrania. Es lo que sostiene a los creyentes en Corea del Norte o en el Sahel o en Sudán del Sur, donde los matan, los masacran. Nosotros vivimos un cristianismo, la verdad, light, porque no somos conscientes ni tenemos un profundo anhelo del paraíso, porque estamos tan aferrados a un paraíso terrenal y temporal, pero los que sufren, queridos, los que pasan por la muerte, el dolor o la enfermedad, anhelan profundamente estar con Cristo. Porque saben que no es un cuento chino. Saben que lo han apostado todo a la resurrección. Y anhelan la resurrección. Esa esperanza era el consuelo de los negros en el sur de Estados Unidos mientras vivían como esclavos y trabajaban cultivando el algodón. Ellos alababan a Dios y cantaban himnos de alabanza del paraíso, porque sabían que en esta tierra eran esclavos, pero en el paraíso serían hombres libres. Hermanos, la resurrección es la esperanza y el consuelo para tantos hombres y mujeres que sufren. Para tantos padres, maridos, esposas, esposos que lloran a sus seres queridos. La resurrección es una verdad y podemos confiar en ella. Yo no sé si alguien de los que está aquí todavía no ha puesto su fe en Jesucristo. Pero la verdad es que la resurrección de Cristo no es para todo el mundo. ¿Cómo, Marco? No es para todos y yo soy una buena persona. Y hoy vamos a hablar un poco sobre eso. La resurrección es para los hijos e hijas de Dios, para aquellos que han depositado su fe en Jesucristo como el único Señor y Salvador. Tengo un amigo que es político y él estaba aquí sentado en mi oficina en una ocasión, había perdido a un ser querido muy cercano, estaba roto. Y él me decía: Marco, yo deseo tener la fe que tú tienes. Yo soy ateo y estoy desesperado. No tengo esperanza de ver a este familiar. Yo le invitaba a Cristo. Cristo es la esperanza de vida, queridos. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni los sufrimientos de este mundo, ni los presentes, ni los de porvenir, nos pueden arrebatar lo que ya tenemos como hijos e hijas de Dios, que es la seguridad eterna de que la muerte no tiene la última palabra. Quiero invitaros a que vayamos a 1 Corintios, capítulo 15. Corintios capítulo 15, versículo del 12 al 20. Ahora. Voy a pedir ayuda ahí para que alguien con Eloy, con voz potente ahí, por favor. Pero díganme lo siguiente: dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues sí. No, pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios.
porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos, y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil. Y todavía son culpables de sus pecados. En este caso, todos los que murieron creyeron en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Así mismo. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Amén. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Amén. Pablo escribe a la iglesia de Corinto porque estaban siendo engañados desde adentro de la iglesia. Muchas mentiras estaban apareciendo en el inicio de la iglesia primitiva. El capítulo 15 de esta carta a los Corintios, Pablo está estableciendo una verdad relevante e importante que se estaba poniendo en duda, que era la resurrección de Cristo de entre los muertos. Para muchos nuevos creyentes de trasfondo gentil o judío, creían que Cristo había resucitado solo espiritualmente, pero no físicamente. En esa época, los griegos creían en la dualidad del cuerpo y del espíritu. Ellos creían que el espíritu era bueno y la carne era mala. Por tanto, ellos creían que cuando uno moría, se destruía este cuerpo corrupto y material, y luego el alma o el espíritu se elevaba a la presencia de Dios, al Logos. Entonces, en esa realidad, en esa dicotomía, muchos nuevos creyentes gentiles de trasfondo griego o romano creían que, bueno, Cristo había resucitado, pero solo lo bueno, el espíritu, no el cuerpo. Luego encontramos judíos. Los fariseos sí creían en la resurrección, pero los saduceos, que era otro grupo teológico, otra secta judía, creían que no había resurrección. Y esa tensión se vivía en la iglesia primitiva. Eran las primeras etapas, había muchas dudas de cómo era todo esto. Pablo valientemente hace un alegato en su carta, intenta establecer la verdad de la resurrección y usa una lógica increíble. Y vamos a estar diseccionando esta palabra, vamos a estar entendiendo cuál era el mensaje central de que Pablo está queriendo establecer a la iglesia. Quería que ellos comprendieran que Cristo no solo había muerto en la cruz físicamente, sino que había resucitado física y espiritualmente. Que Cristo sí se había levantado de la tumba, que había salido de la tumba por sus propios pies. Eran muchos los que dudaban de la resurrección de Cristo, pero era importante establecer estas verdades para que las herejías y las mentiras que atacaban directamente al corazón de la resurrección fueran aplacadas. Porque, amados hermanos, sin resurrección no hay fe, no hay cristianismo. Porque nuestra fe cristiana descansa en que Cristo se levantó físicamente de entre los muertos. No un espíritu, no un aura, no una energía, sino Cristo mismo, de carne y hueso, se levantó de entre los muertos. Por esta razón me gustaría que podamos diseccionar con claridad este pasaje de 1 Corintios 15 y veamos juntos las implicaciones tan importantes que él tiene para nuestras vidas hoy. En primer lugar, el corazón de nuestra fe siempre ha sido atacado, siempre. La resurrección siempre ha sido atacada. Versículo 12 dice, pero dígame lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de entre los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? ¿Por qué atacar la resurrección de Cristo? Porque ella representa el centro, el corazón mismo del mensaje cristiano. Sin resurrección, amados, no hay fe cristiana. Uno de los más importantes autores, o por lo menos para mí es uno de mis autores favoritos, es el escritor C.S. Lewis, el autor de la famosa Crónica de Narnia. Él en su tiempo era, además de un gran erudito, profesor en Oxford, era un acérrimo, un ferviente ateo. Y él tenía un grupo, una pandilla increíble de amigos intelectuales. Y entre esos estaba el famoso J.R. Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, un ferviente creyente. Y Tolkien le hace un desafío a su querido amigo Lewis.
le dice, bueno, tú puedes acabar con la fe cristiana fácil. Es fácil, si para ti es un mito, como era para Lewy la fe cristiana un mito. Dice, lo único que tienes que hacer es destruir las evidencias o romper o demostrar que Cristo nunca resucitó. Y solo con eso acabarás con la fe cristiana. Y dice el propio C.S. Lewis que se metió de lleno por años, asumió ese desafío. Él quería acabar con la fe cristiana porque él de niño había perdido a su madre, había vivido una serie de experiencias dolorosas, había vivido la Primera Guerra Mundial en primera fila, vio el horror del hombre y de la maldad y comenzó a estudiar la resurrección de Cristo. Al final de un largo tiempo de investigación, él confiesa que se rindió a los pies de Cristo, Señor mío y Dios mío. Las evidencias de la resurrección eran abrumadoras y ahora Lewis se convertía en un ferviente seguidor de Cristo. La Biblia y fuera de ella contiene visibles rastros de la resurrección de Cristo. Vamos a ver hoy una evidencia clave. Hay muchas evidencias que podemos estudiar en otros momentos, pero de las tantas evidencias he querido escoger una, la evidencia de los testigos oculares. Y para eso seguiremos en el mismo capítulo, en el capítulo 15, y ahora versículo del 3 al 8. Y dice así, hablando Pablo, yo les transmití a ustedes lo más importante, lo que se me ha transmitido a mí también. Cristo murió, ¿por qué? Tal como dicen las Escrituras, fue enterrado y al tercer día se levantó de entre los muertos, tal como lo dice la palabra de las Escrituras. Ahora viene lo importante y lo he puesto en negrita ahí para los que somos que necesitamos verlo con claridad. Dice, ¿quién lo vio primero? Luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron, ¿cuántas personas? Más de 500 seguidores. A la vez, la mayoría de los cuales todavía... ¿Por qué creen que Pablo hizo ese énfasis? ¿Qué pensáis? Para que le fueran a preguntar. Si no, no tiene sentido. Dice, muchos de esa gente, no, si están vivos. Ahí, vete a la derecha, a la calle izquierda en Jerusalén, pregunta por Manolo, por Enrique, y dile, oye, que te manda un tal Pablo. Quiero preguntarte, ¿estuviste? Sí, yo estuve. Y yo lo vi. Wow. La mayoría de los cuales viven, algunos de ellos ya han muerto. Luego lo vio, ¿quién? Santiago. Después lo vieron todos los apóstoles. Y dice, y por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Hablando Pablo. Como vemos en este pasaje, Pablo menciona algunos de los testigos oculares de la resurrección. Hace un listado desde Pedro hasta él mismo. Y cita, como dice mi hermano aquí, la evidencia, la idea de que 500 personas lo vieron en directo, ahí en persona, y que muchos de ellos todavía seguían vivos, con el propósito de que los lectores de estas cartas, que eran la mayoría personas de Asia Menor y de toda la iglesia primitiva, fueran, si ellos deseaban, a estas personas y les preguntaran directamente. También Santiago, ese Santiago era el hermano de sangre de Jesús por parte de su madre María, que inicialmente no creía en él. Es más, los hermanos de Jesús lo tenían ¿saben? Por loco. Y ahora Santiago, cuando lo ve, dice, oh, no, aquí de locura nada. Este tío estaba muerto, yo lo vi. Mi madre lo vio y mi tía lo vio que estaban al pie de la cruz. Y ahora está vivo. Puedo tocar sus manos y ver sus heridas. Santiago se convirtió en el pastor de la iglesia en Jerusalén hasta su muerte. El poder de la resurrección cambió la vida de estos hombres y mujeres. Todos ellos estaban aterrados, con miedo, desilusionados. Puedo tener una vaga idea de la desilusión. Es la misma desilusión de los ateos que os dije que no creen en Cristo. La misma. La desesperanza. Ese sábado santo sería terrible, devastador. Toda la esperanza, toda la ilusión, todos los sueños, las ideas de ser
primer ministro, segundo ministro, canciller del reino de Dios, todo se vino abajo. Todo. Solo reinaba el miedo, la desilusión y el temor, incluso ser apresados. Todos se escondieron. Algunos pitaron por el camino de Maús huyendo, diciendo, vamos a salir de Jerusalén, que esto se puede poner feo. Desilusión total, como cuando estábamos en un funeral. Dolor, desilusión y pérdida. Pero todo cambió cuando vieron a Cristo. Bueno, al inicio no. Creían que era un fantasma. Otros no lo creían, como Tomás. Y lo gracioso es que todo el mundo dice, no, Tomás, el que no tenía fe. Mentira. Tomás y todos los demás. Tomás fue el único que tuvo el valor de decirlo. Pero todos estaban aterrados. Tenían miedo. Desilusionados, diciendo, esto es un fantasma. No puede ser Cristo. Yo lo vi. Yo vi cómo lo masacraron. Yo vi cómo le atravesaron la lanza. Podía decir Juan que estaba ahí. Yo lo vi. Ese no puede ser Cristo. Tóquenme, dijo Jesús. Venga, toca aquí. Denme de comer. Fantasma no come. Fue tal el impacto en la vida de estos hombres que me encantaría que supieran a cada uno de vosotros cómo terminaron sus días. Porque es muy normal estar desilusionado después de la experiencia que ellos tuvieron. Pero fue tal el impacto de la resurrección de Cristo en la vida de los discípulos de Cristo, que todos ellos, hasta el último instante de su vida, vivieron y sufrieron porque sabían que iban a resucitar con Él. Yo hice aquí una pequeña lista. Quiero que prestes mucha atención. Jacobo, hermano de Juan, decapitado en Jerusalén por orden de Herodes en el 44. Felipe, azotado y crucificado en Grecia en el 54. Andrés, crucificado en forma de X en Grecia en el 60. Mateo, sujeto al suelo con una estaca y decapitado en Etiopía en el 60. Pedro, crucificado con la cabeza hacia abajo en Roma en el 64. Tomás, el incrédulo, que se convenció de tal manera, fue condenado a muerte y atravesado por una lanza en la India en el 70. Bartolomé, también conocido por Natanael, desollado vivo en Armenia. Simón, martirizado en Persia. Jacobo, hermano de Jesús, fue arrojado de la torre del templo en Jerusalén y luego golpeado hasta morir. Nadie en su sano juicio, queridos, sería capaz de morir por una mentira, y menos de esta manera tan horrenda. La única explicación posible para entender cómo un grupo de hombres y mujeres aterrados después de la muerte de Cristo tuviesen tal valor de morir de la manera en que murieron y con valentía era porque eran testigos de que Cristo era real y había resucitado y que ellos resucitarían con Él. Ellos vencieron a la muerte. Amén. Al ser convencido de que Jesús se había levantado, el velo de la muerte cayó a los pies de estos hombres y también mujeres, porque fueron muchas también las que entregaron su vida por causa del Evangelio. Si Cristo, amados, no hubiera resucitado, mira lo que nos dice Pablo, lo que hubiera pasado. Nuestra predicación sería inútil. Esto que yo estoy haciendo no serviría de nada, porque carecería del poder de la dinamita de Dios que levantó a Cristo de entre los muertos. Sería un discurso más de motivación, de aliento, de esperanza, pero con una esperanza vacía y sin poder, porque es el poder de la resurrección que operó en Cristo, el que opera cuando proclamamos la palabra de Dios. Nuestra fe sería inútil, dice Pablo. En otras traducciones usa la palabra vana, es decir, sin peso ni relevancia. Seríamos iguales que los maometanos, que los hinduistas, que los taoístas, que los seguidores del comunismo y cualquier otra religión de este mundo. Jesús sería
uno más en el panteón de los héroes y dioses y maestros de este mundo, en el que podemos ir y hacernos un selfie. Mira qué guay, hoy estoy aquí en la tumba de Jesús. Sería uno más. Nuestra fe sería inútil, amados. Los apóstoles, dice Pablo, serían unos grandes mentirosos. Es decir, ellos vivieron y murieron de la manera en que murieron por pura mentira. Si Cristo no se levantó de los muertos, hoy seguiría en la tumba. Hoy pudiéramos ir de peregrinación a Jerusalén con la esperanza de ver unos huesos en una tumba más preciosa que la de Colón en Sevilla, rodeando y dándole vuelta, orándole, rezándole, pero seríamos lo más digno de lástima. No tendríamos nada que ofrecer, porque los huesos de Jesús seguirían ahí. La muerte seguiría gobernando en este mundo. Seríamos iguales que cualquier otra religión. Pablo sigue hablando, dice, si Cristo no resucitó, amados, entonces no hemos sido ni redimidos ni justificados. Por lo tanto, aún seríamos culpables de nuestros pecados. Lo que significa que viviríamos bajo la ira y la condenación de Dios si Cristo no habita en nuestros corazones. Si Cristo no resucitó, no hay salvación ni esperanza para el pecador. No hay perdón de pecados. Son muchos que creen que la redención del creyente se cumple solo en la cruz, pero sin resurrección no vale de nada la cruz. Sería un mártir más. Es la resurrección la que sella completamente la derrota de la muerte y el pecado. Todos los que se nos adelantaron, amados, que creyeron en Cristo, todos estos mártires, hoy vivirían en una tumba fría y helada, sin la esperanza de levantarse nunca de entre la tumba. No tendríamos la esperanza de ver a Ariadna, como hoy le dije a los padres. No tendríamos la esperanza de ver a las personas que se nos han adelantado, que amamos y queremos, y que sabemos que están con Jesús. No hubiera esperanza. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra esperanza venidera, dice Pablo, estaría muerta. La mayor de nuestras esperanzas sería derrotada por la muerte. Viviríamos con miedo, como decía Antonio en su oración, esclavos del pecado y profundamente aterrados por la muerte. Pero la buena noticia es que Cristo sí resucitó. Amén. Amén. Sí resucitó. Versículo 20, por cierto, es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primero del fruto de una gran cosecha que somos todos nosotros. El primero de todos los que han muerto, pero que nos levantaremos. Esta es la noticia más importante de las Escrituras. Cristo Jesús ha resucitado. Aleluya. Qué esperanza. Por tanto, si Cristo resucitó, miren lo que ha pasado. Venció a la muerte. Oh Señor. Si Cristo resucitó, venció a la muerte. Venció al poder del pecado. Venció al diablo. Se levantó de entre los muertos. En su muerte y resurrección hemos sido rescatados del pecado, perdonados, amados, escogidos, acercados, justificados y comprados por Dios. En su resurrección hemos sido resucitados con Él. Aleluya. Porque Él vive, yo viviré con Él. La muerte ya no tiene la última palabra, amados. La lápida fría será quebrantada y rota el día que Cristo suene la gran trompeta y nos llame a su presencia. Los mares entregarán sus muertos, las tumbas los suyos, los crematorios se acabarán para los hijos de Dios. Porque Él resucitó, su iglesia resucitará con Él. Y las puertas del infierno no podrán contra el avance de los hijos de Dios. Qué esperanza maravillosa. Y te voy a decir más, todo tu dolor, todo tu sufrimiento en esta vida,
toda hambre, toda necesidad, toda tristeza, toda ansiedad, todo temor, todo habrá acabado. En un abrir y cerrar de ojos estaremos con Cristo. Y sabes algo, cada una de nuestras lágrimas serán enjugadas. Se acabará la discapacidad, el autismo, se acabará todas las enfermedades del cuerpo, se terminarán. Porque Dios nos da un cuerpo nuevo, glorificado, donde ni la muerte, ni las enfermedades, ni el pecado, ni la ceguera, ni la cojera, porque dice la Biblia que el cojo danzará y el ciego verá. ¡Qué esperanza! ¡Qué anhelo! Vivamos en esa fe, hermanos. Vivamos en esa esperanza. Quiero terminar leyendo la palabra, la última parte de este capítulo. Versículo 21 dice, así que ya ven, tal como la muerte entró al mundo por medio de un hombre, Adán, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre que es Cristo Jesús. Así como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán la vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado primero como el primero de la cosecha. Luego, ¿quiénes? Todos los que pertenecemos a Cristo. Seremos resucitados juntamente con Él. Versículo 52, y me acerco a uno de los pasajes que más me emociona en estos momentos. Pues cuando suene la trompeta, amados hermanos, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. ¿Y quiénes más? Y nosotros. Los que estemos vivos también seremos transformados. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca, qué esperanza más hermosa. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirán las Escrituras. Y este pasaje me encanta, amados. La muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Se acabó. El pecado es el aguijón que termina en la muerte y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos suficientes evidencias de que Jesús resucitó de los muertos. Ahora bien, ¿cómo afecta eso a tu vida en esta mañana? ¿Qué cambiará el saber que Cristo murió y resucitó para que tú vivas? No deseo que hoy sea un domingo igual y que salgas de este lugar indiferente. El deseo de mi corazón es que salgas convencida y convencido de que si eres una hija y un hijo de Dios, gozarás de la bendición y el privilegio de que un día estarás con nuestro Jesús, en donde no hay dolor, ni enfermedad, ni sufrimiento. Jesús y esa buena nueva de resurrección tiene que afectar tu vida, la manera en que tratas a los demás, la manera en que amas y dejas de amar, la manera en que das a los demás, tus anhelos, sueños, todo tiene que ser afectado por saber de que Cristo resucitó en tu favor. Todos, hermanos. Vivamos como resucitados y no como muertos vivientes. Vivamos como hijos e hijas de Dios y no como desterrados de la presencia de Dios. Hoy tenemos la oportunidad de recibir esta gran verdad, que si confesamos con tu boca y crees en tu corazón que Dios murió por tus pecados y Cristo se levantó de entre los muertos para que tú vivas, dice la palabra de Dios, serás salvo, separado de la ira de Dios. ¿Qué vamos a hacer con esto? Si aún todavía no le has entregado tu corazón a Cristo, te invito con todo tu corazón y sinceridad que te acerques delante de Dios y puedas confesarlo a Él como el Señor y Salvador de tu vida. Porque ¿sabes algo? No sabes el día ni la hora en que Dios llame a tu puerta. Quizás sean a los 10 meses de nacido como he estado hoy, a los años, a los 50, 40, 30, no lo sé. El día y la hora solo lo sabe nuestro Señor.
pero quiero que estés preparada. El anhelo de mi corazón es que estés preparado para el encuentro con Cristo. No desperdicies este momento. Jesús está a la puerta del corazón de todos nosotros, incluyendo el mío. Nos está llamando y nos invita a que entremos a Él y Él entrará en nosotros y arreglemos todas las cosas que no andan bien en nuestras vidas. Todo pecado oculto, toda mentira, todo engaño, toda relación fuera de lo que Dios establece. Todo lo que está mal, hoy es el momento de ponerlo delante de Cristo, pedirle perdón y reconciliarnos con Él. Pero si todavía no tienes fe, ruégale a Dios, Señor, sálvame porque soy un pecador. Y si hoy parto, sin ti estoy perdido. La esperanza de la resurrección es para los hijos e hijas de Dios que han decidido poner su fe hoy en Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Que el Señor los bendiga. Yo quiero pedir a Álvaro, vamos antes de tomar la cena del Señor con Rasti aquí, que podamos cantar una vez más el himno, porque Él vive. Y esta es una oración, es una declaración de intenciones. Vamos a declarar a modo de oración, Señor, este himno que tiene un mensaje abrumador y de esperanza. Y ahí donde estás, aprovecha este instante para orar a Dios, para conversar con Él, para ponerte de acuerdo con Jesús, para arreglar tu vida delante de Dios, para ordenar lo que necesite ser ordenado y quitar de tu vida lo que tiene que ser quitado. Ahora es el momento. No esperes a mañana, no esperes a pasado mañana, no esperes dentro de una hora. Ahora es el momento de que le entregues tu vida a Jesús. Si al terminar este encuentro quieres conversar con Rasti o conmigo, estaremos encantados de hacerlo. Pero no te vayas hoy de aquí si no te arreglas y te pones de acuerdo con Dios. Hoy es el día de salvación. Pero también para los que son hijos de Dios, hoy es día de gracia y perdón. Día de resurrección y esperanza para los que se acercan a Jesús. Vamos a alabar a Dios.